El siguiente programa es clasificación T, para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Es TV, Canal 67. Presenta una entrevista con veracidad, profesionalismo, carácter y objetividad. Iniciamos con Casos y Soluciones, conducido por Alfredo Villarreal. Si la gripe te pega fuerte en la nariz y los ojos, y eso te pone llorona, mejor toma Virogrip, que alivia cualquier síntoma de gripe. Virogrip, un producto calidad Vijosa. Hola, ¿qué tal amigos televidentes? Qué bueno es volverles a saludar a través de esta señal informativa de TV Canal 67 en su programa Casos y Soluciones. Como siempre decimos, aquí veremos qué es lo que está ocurriendo, pero también le vamos a plantear las alternativas con el fin que usted arme su propio criterio. En esta oportunidad, ya en nuestros estudios, nos encontramos con el doctor Emilio Salazar, médico intensivista, con quien vamos a conversar sobre lo que es la viruela del mono, como también la hepatitis infantil, qué relación tiene ahora con el COVID. Doctor, qué gusto me da saludarle. Así recetan ustedes el saludo, ¿verdad? El gusto es todo mío. Por supuesto que los tiempos han cambiado y tenemos que cuidarnos de todas las enfermedades. Feliz noche a todas las personas que nos ven y nos escuchan. La información que vamos a brindar es muy importante, muy interesantísima. Es sobre la viruela del mono y la hepatitis de origen desconocido. Y lejos de dar esta información para que usted tenga miedo, es para que estemos tranquilos y que sepamos cómo cuidarnos. Eso es lo importante. El que tiene la información tiene el poder, amigos televidentes. Y vamos a iniciar sin más tardanza con un video que hemos preparado para todos ustedes, doctor. Se lo comparto para que tenga usted, amigo televidente, un marco de referencia referente a qué es lo que vamos a tocar en esta entrevista. Adelante, producción, con el video. Confirmó este miércoles 18 de mayo su primer contagio humano de la viruela del mono, mientras que Canadá investiga 13 casos sospechosos. El Departamento de Salud Pública de Massachusetts anunció en una declaración la confirmación de contagio de viruela del mono o viruela símica en un hombre que recientemente viajó a Canadá. Dado que hemos visto casos confirmados en Portugal, casos sospechosos en España, estamos viendo una expansión a nivel global y dados los muchos viajes entre Estados Unidos y Europa, creo que veremos casos en Estados Unidos, había adelantado Jennifer McKinson, subdirectora de la División de Patógenos de Altas Consecuencias de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. En Canadá el reporte es de 13 casos sospechosos, todos ellos en Montreal, de acuerdo con información proporcionada por Radio Canadá. Hasta ahora se han confirmado 9 casos en Reino Unido, 14 en Portugal, 1 en Estados Unidos, hay otros 6 casos sospechosos en Portugal, 23 en España y los 13 de Canadá. Los médicos subrayan que esta enfermedad rara es poco contagiosa entre humanos, no tiene tratamiento y generalmente se cura sola. Sus síntomas incluyen fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, dolor de espalda, ganglios linfáticos inflamados, escalofríos y fatiga. También pueden aparecer erupciones cutáneas, especialmente en la cara, y expandirse a otras partes del cuerpo. Los televidentes, esto es lo último que le ha venido a la humanidad. Doctor Emilio Salazar, ¿cómo es que tenemos esta enfermedad? ¿Qué es en sí esta enfermedad? Pese al video que hemos visto, doctor. Queremos entrar en contexto de qué estamos hablando, de la viruela, pero no es la misma viruela que antes padecía la humanidad. La viruela como tal es una enfermedad que fue algo grave en nuestro mundo, pero que a través de la vacunación logró erradicarse en 1980. Es decir, mi querido doctor, que aquí en El Salvador ya no tenemos esa viruela que nos dejó unas manchitas así, cafecitas. A nivel mundial
se ha erradicado la viruela desde 1980 a través de la estrategia de la vacunación. La viruela humana era tan terrible porque tenía una alta tasa de mortalidad. De hecho, actualmente solo está aislado el virus de la viruela en laboratorios para investigación científica e incluso para, lamentablemente, pues es considerado también un arma de uso biológico, el virus de la viruela. Sin embargo, esa es la viruela humana que está erradicada desde 1980. La viruela símica o viruela del mono es una enfermedad endémica. ¿Qué quiere decir endémica? Una enfermedad que ha estado allí, latente, controlada, pero que solo ha estado en África, en ciertas regiones del África y del Congo, donde han habido escasa cantidad de casos. Y entonces, ¿por qué la OPS ha lanzado una alerta el 20 de mayo, una alerta epidemiológica por esta viruela símica? Porque está dejando de ser endémica. Es decir, ya lo habitual es que hubiera algún par de casos allá en África, en el Congo, en Guinea, pero ahora se ha reportado desde el 7 de mayo los primeros casos en Reino Unido, y actualmente tenemos que países como Australia, Alemania, Bélgica, Canadá, Estados Unidos han reportado casos confirmados de esta viruela del mono. Pero esta viruela del mono o viruela símica no es la misma viruela que tenía la alta mortalidad, sino que es una viruela que pues la mayoría de sus síntomas son leves, pero por supuesto es muy alarmante, preocupante, y llama la atención que una enfermedad que ha estado endémica y que ha estado circunscrita a un continente africano, ahora la tenemos pues incluso tan cerca de nuestro país, ¿verdad? Por eso es que queremos conocer un poquito más de qué consiste, de cuáles son los síntomas y cuáles son las medidas que podemos tomar para prevenir, adquirir esta enfermedad, y a la vez pues dar un mensaje de tranquilidad a la población, ¿verdad? No es la otra pandemia después del COVID, ¿verdad? Pero sí es una enfermedad que tenemos que tener en cuenta para prevenirla. Doctor, de África a Europa, ¿no?, se trasladó esta enfermedad. Así es, los primeros casos fueron en Reino Unido. De hecho, hablan de un paciente que viajó al África y que llegó al Reino Unido. Sin embargo, en los otros países la OPS no ha encontrado un nexo epidemiológico, es decir, la han presentado pacientes que no han tenido viajes a la región del África, y es una de las incógnitas que todavía tenemos. Muy curioso es el caso de España, ¿verdad?, que encontraron 23 pacientes que tenían esta viruela del mono, y de estos 23, 22 habían asistido a un bar donde habían prácticas de índole homosexual, ¿verdad?, que fueron pacientes masculinos que tuvieron un contacto de tipo sexual de esta índole, pero eso solo se ha logrado identificar en España. Lo importante es que en los otros países las personas que han adquirido esta enfermedad no han tenido viajes al África, y solo en España se ha logrado detectar un hecho de transmisión sexual. Es decir, puede que tenga un SIDA, por decir algo. No está relacionado con VIH. No, pero podría ser por transmisión sexual. Por transmisión sexual sí está documentado en España. Doctor, ¿y qué mortalidad tiene esta viruela del mono? La mortalidad es menor del 10%, afortunadamente. Es menor. Lo que se quiere es frenar la transmisión, porque como sea, pues es una enfermedad que va a requerir en más de alguna situación ingreso hospitalario, exámenes de laboratorio y medicamentos. Pues como es una enfermedad viral, no hay algo que le pueda decir es un tratamiento que tiene cura. Al momento no hay un antiviral que se pueda recomendar, sino que empiezan a haber casos y empezamos a conocer más de esta enfermedad. ¿Se ha registrado algún fallecimiento, doctor, en el mundo por esta enfermedad, viruela del mono? Afortunadamente a la fecha no tenemos datos de mortalidad. ¿Por qué viene lo del mono? ¿Por qué relacionar el mono? Es decir, muy bien, es una zoonosis. Es una enfermedad, cuando hablamos de zoonosis, es una enfermedad que se da en los animales y que de alguna forma brinca a nosotros, a los seres humanos. Hay zoonosis que son transmitidas por un vector, le llamamos, que un insecto se lleva del animal al humano, como el dengue, el Zika, chikungunya, que necesitan que un zancudo esté picando y transmita la enfermedad de un ser humano a otro. Pero en el caso de la viruela del mono es por la gente que se relaciona con gente que consume carne de mono en estos países de África,
o que ha tenido contacto con las secreciones infectadas de estos monos o con las lesiones que pueden presentar los monos. Es decir, la viruela del mono es una enfermedad que padecen los monos y que bajo condiciones inusuales o atípicas pues ha saltado a los seres humanos y que antes estaba limitada al África de forma endémica, es decir, no es una enfermedad nueva que ahorita surgió. Lo que es nuevo es de que la tenemos en varios países alrededor del mundo y ni dudarlo, pues de seguro hay más casos en otros países que aún no han sido reportados o que las personas no han acudido a consultar porque puede ser que hayan presentado formas leves y lo más probable es que como avancen los días vayamos viendo que otros países puedan presentarla y por eso es importante informar a la población para que reconozca estos síntomas si en algún momento llega a presentarlos, para que pueda buscar ayuda con sus médicos y podamos registrar y detener la enfermedad porque hay formas de evitar la transmisión. Los síntomas, doctor, importante esto. Bueno, muy bien. Se habla de una exantema, le llamamos. Un exantema es toda erupción cutánea que recuerda a la varicela. No les puedo decir que recuerda a la viruela porque desde 1980 no tenemos ningún caso, pero pueden aparecer al inicio exantema como manchas rojizas en la piel que luego se tornan como vesículas muy similares a la varicela. ¿Ronchas? Y ronchas, pero más que todo vesículas. Quiere decir que eso es una erupción en la piel. Es una erupción en la piel, muy similar a la varicela, que puede tener fiebre, puede tener náuseas, puede tener dolor abdominal, escalofríos, dolor de hueso, y que habíamos descartado que no sea una varicela, que no sea un dengue, zika, chikungunya, herpes, dermatitis, porque desafortunadamente en medicina todas estas enfermedades comparten síntomas en común y uno de los criterios diagnósticos es que descartemos todas las enfermedades anteriores previas. Puede haber inflamación de ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos son un grupo como de pelotitas que tenemos en nuestro cuerpo, en nuestro sistema linfático, que se distribuyen en todo el cuerpo y se encargan de conducir la linfa y de funciones inmunológicas, limpiar la sangre, y que podemos tener ganglios linfáticos en el cuello, en la ingle, en las axilas, entre nuestros intestinos, pero que en condiciones normales los ganglios linfáticos no se palpan, es decir, los podemos ver los médicos a través de las operaciones, los podemos ver en nuestras clases de anatomía cuando hacemos la disección de los cadáveres, pero en condiciones normales todos tenemos ganglios linfáticos en los sitios mencionados, pero no son palpables. Cuando tenemos infecciones virales, y ahí entran muchas infecciones virales, estos ganglios crecen y usualmente duele. A eso le llamamos linfadenopatía, que puede ser dolorosa. Todas estas características hacen un caso que al momento como la enfermedad empieza, son los datos que nos ha dado la Organización Panamericana de la Salud para considerar un caso sospechoso de viruela del mono. Puede ser que en la semana se agreguen otros síntomas o otros criterios de diagnóstico, pero al momento es un paciente que presenta un exantema con fiebre, náuseas, dolor abdominal, linfadenopatía dolorosa y que se ha descartado otra causa. Ese es un paciente muy altamente sospechoso de la viruela símica o viruela del mono. Es decir, doctor, que usted dice que esta enfermedad así como llega, así se va. Afortunadamente, todas o la mayoría de las enfermedades virales son autolimitadas. ¿Qué es esto? Es decir, que tienen un curso de evolución. Ajá. Como una varicela, Ajá, que aparecen las manchitas rosadas, Ajá. estas se convierten en ronchas, después en vesículas, después en costra y finalmente desaparecen. Y el paciente, por supuesto, la pasa muy mal unos días, una semana, y luego, pues, si no presenta una forma grave, el paciente pues queda en un periodo de convalecencia y se recupera. Igual el dengue, que es una enfermedad viral, ¿verdad? Es diferente a una enfermedad bacteriana, por ejemplo, por poner una enfermedad leve, una faringitis, una faringomigdalitis aguda, que nosotros como médicos diagnosticamos que hay pus, hay bacterias. Estas hay que iniciar un ciclo de antibióticos y los antibióticos van a ir a destruir las bacterias. El problema con todas las enfermedades virales es que los virus mutan, cambian, entonces no es fácil hacer un mecanismo, un antibiótico, como los antibióticos, pues que vaya a ir a destruir el virus.
Y hay antivirales que participan en la inhibición de la replicación de estos virus, pero no para todas las enfermedades un antiviral puede funcionar. Es decir, por ejemplo, herpes virus es una enfermedad viral y sabemos que el medicamento aciclovir, que es un medicamento para ayudar a limitar los síntomas del herpes, le va a ayudar, pero en sí no lo cura, sino que le acorta los tratamientos. Igual los tratamientos antirretrovirales contra VIH, ¿verdad? Son antivirales que lo que hacen es disminuir la carga viral y ayudar al paciente a convivir con la enfermedad. De la misma forma, pues para la viruela del mono no hay un tratamiento curativo, pero sí, pues estamos empezando a conocer esta enfermedad y por supuesto no hemos tenido ningún caso para yo poder decirle. ¿En Centroamérica? En Centroamérica. Ni en México. Tampoco. Para poder decir, mire, yo utilicé en base a la información científica estos medicamentos, pero por supuesto el manejo de estas enfermedades virales generales es para los síntomas. Doctor, es decir, si se llega a detectar un caso de esta viruela del mono, ¿ustedes qué es lo que le aplicarían al paciente? Bueno, habría que hacerle los estudios pertinentes para descartar que no se trate de otra enfermedad. Ajá. Digamos que ya pasamos a etapa y sospechamos que es una viruela del mono. Tenemos que reportarla a nivel de nuestro Ministerio de Salud y también a nivel mundial para hacer las pruebas pertinentes y confirmarla. Ahora bien, manejo de síntomas, si tiene fiebre, pues un antipirético, en toda enfermedad viral, vigilar una adecuada hidratación, algún antihistamínico para ver estas vesículas. Es decir, solo atacaría la fiebre. Manejaríamos los síntomas. Los síntomas. Antipiréticos, Ajá. Okay. antihistamínicos, alivio del dolor osteomuscular, ¿verdad? Nada más. Y una adecuada hidratación y vigilar que no vaya a presentar una forma grave. Y sobre todo aislar a este paciente para disminuir que haya una cadena de contagios. Pues sabemos, según la información actual de la Organización Mundial de la Salud, que no esperamos formas graves ni alta mortalidad, pero tampoco sería bueno que toda la gente aquí, ni Dios quiera, andemos con viruela del mono, ¿verdad? Pensemos en el costo en medicamentos, ingresos hospitalarios, las incapacidades, etcétera. Y no queremos conocer formas graves, ¿verdad? Mientras más casos haya, pues es probable que aparezcan formas graves. Recordemos que hay pacientes que ya están, desde el punto de vista médico, debilitados, inmunosuprimidos, etcétera. Ajá. Es una enfermedad relativamente nueva para nosotros y que la vamos a conocer. Esperaría que no, ¿verdad? Pero es la información a nivel mundial, la preocupación de la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? Ver cómo se va a comportar. Pero al momento no hay evidencia de que vaya a ser una enfermedad grave que cobre muchas vidas. Ok, vamos ya a una pausa, pero antes tengo esta consulta para terminar y aterrizar este bloque. Doctor, si hacemos el ejercicio, COVID comenzó pues, en Europa, en los Estados Unidos y se ve inminente la llegada. ¿Será así también con esta enfermedad, que es inminente la llegada de la viruela del mono a El Salvador y Centroamérica? Realmente, pues las características actuales del mundo, la industrialización, la facilidad con que una persona viaja de un lado a otro, pues yo esperaría que sí tengamos algunos casos, ¿verdad?, en las próximas semanas, ¿verdad? Y por eso queremos informar a la gente para que si tenga esto, pues es importante reportarlo, tomar sus medicamentos y aislarse. Y es importante, pues, que volvamos al uso de las mascarillas, porque también es otra enfermedad que se transmite por partículas, por secreción de saliva de las personas infectadas. Es decir, es contagioso la viruela del mono. Sí, es contagioso. ¿Altamente? Altamente contagioso. De hecho, pues en las imágenes que tenemos de los otros países, cuando se ven estos pacientes, el personal usa su nivel de protección, ¿verdad? El personal. Tanto para no enfermar el personal de salud como para que esta enfermedad, como cualquier otra, pues aunque sea una enfermedad leve, no queremos que se esparce, que haya miles y miles de casos, ¿verdad? Queremos frenar el avance de esta enfermedad. ¿Las autoridades de seguridad pública ya estarían preparadas para recibir esto o siempre con los mismos protocolos del COVID se trabajaría?
Sí, de hecho he visto que han empezado a compartir información de estas enfermedades, ¿verdad? Entonces, ahorita estamos en la fase en la que tenemos que alertar, ¿verdad? E informar, lo cual no es igual a sembrar miedo en la población, ¿verdad? Sí. Lo menos que yo quiero aquí es que la gente viva con miedo, ¿verdad? Sino que nos informemos y pues tomemos nuestras medidas y estemos plenamente tranquilos de que vamos a salir adelante. Sí, pero es inminente la llegada y eso no es meterle miedo a la gente, sino que decirle, mire, viene esto, tenemos que prepararlo. Dice que en guerra avisada no hay soldado muerto. Así es. Y claro, si ha llegado a Estados Unidos, si ha llegado a Canadá, obvio vamos a tener más de algún caso acá en nuestro país. Y miren qué rápido, porque el 7 de mayo exactamente fue el primer caso en Reino Unido, como a la semana en España, y ahorita apenas estamos en 22, ¿verdad? Sí, de mayo. 23. 23, es 23. decir, en menos de 20 días la enfermedad ha migrado desde Europa hasta Estados Unidos. Muy contagiosa entonces. Claro que sí. Perfecto. Amigos televidentes, doctor, le invito a que vayamos al siguiente espacio. Tenemos nuestro primer corte y volvemos con el doctor para aterrizar con la viruela del mono, también la hepatitis infantil, a ver qué relación tiene con el COVID. No nos cambie, que esto está muy interesante. Sigamos conversando, amigos televidentes, con el doctor Emilio Salazar, médico intensivista, referente a esta situación de la viruela del mono. Vamos a aterrizar con esto, doctor. A ver si lo podemos ampliar. Tenemos que seguir con mascarilla y lavado de manos ante esta situación. Sí, realmente esta enfermedad se transmite por el contacto con secreciones de la saliva de las personas infectadas. Se transmite a través de tocar objetos que estas personas hayan manipulado por lo menos 2 horas previo, y por supuesto con el contacto de las secreciones que pueden salir de las vesículas. Como no tenemos casos, es buen momento de retomar las medidas preventivas, y como podemos ver, la mascarilla pues ha venido a quedarse, como el lavado de manos. ¿Cómo podemos prevenir esta enfermedad? Bueno, pues de nuevo utilizando nuestra mascarilla y reforzando el lavado de manos. Y sobre todo, pues al tener un caso, no tener temor, ¿verdad?, de reportarlo con los médicos, ¿verdad?, para que podamos tomar las medidas pertinentes, brindarle un buen tratamiento, hacerle todos los exámenes que esta persona pueda necesitar para detectar que no haya ninguna complicación, y eventualmente, si tuviéramos casos, al aislarlos durante el tiempo que la enfermedad pueda ser transmisible, pues eso disminuirá la probabilidad de que se forme muchos casos en nuestro país. Muy bien, hasta aquí, amigos televidentes, con este tema de la viruela del mono. Ya queda usted enterado, inminente la venida de esta enfermedad, pero como dice el doctor, no es para que nosotros intentemos alarmarlo, infundir miedo, no, es la información la que es importante en esta situación. Y otra de las enfermedades, doctor Salazar, que se ha dado a conocer es la hepatitis infantil. Imagínese usted, hepatitis infantil. Pues bien, doctor nos va a ampliar estos conceptos luego que veamos este video que nos han preparado referente, ojo, hepatitis infantil. Cuidado con los chicos de casa. Veamos. Infantil llegó a México. La enfermedad fue catalogada como de urgencia por la Organización Mundial de la Salud y la razón es simple: no sabemos qué la causa. Lo que sabemos es que la OMS tiene cientos de casos identificados, que los primeros ocurrieron en Reino Unido, que Estados Unidos tiene una alerta para encontrar casos con prontitud y que los cuadros son principalmente niños y se vuelven agudos muy rápido. Los primeros 4 casos reportados en México están en Nuevo León y el país ya tiene un aviso epidemiológico para que hospitales y laboratorios notifiquen en caso de encontrar algo inusual. Por cierto, la Organización Panamericana de la Salud considera por ahora que el riesgo mundial es bajo. La hepatitis es una inflamación de hígado y las dividimos en A, B, C, D y E. Cuando la inflamación ocurre abruptamente es cuando hablamos de una hepatitis aguda, pero que puede volverse crónica. Por eso, la recomendación es mantenerse muy atento a los síntomas. Los de la hepatitis aguda son diarrea, vómito,
fiebre y dolor muscular. Pero en realidad, el síntoma característico de la hepatitis es la ictericia. Cuando una persona tiene ictericia, su piel, sus mucosas y hasta sus ojos comienzan a adquirir una coloración amarilla. Si alguno o varios de esos síntomas son detectados, es mejor ir directamente con un doctor para descartar que se trata de un caso de hepatitis aguda. Y no, detrás de los casos no está la vacuna contra COVID-19, porque varios de los pacientes en realidad ni siquiera recibieron vacuna. Está totalmente descartado que la vacuna sea siquiera una causal probable, aunque en algunos casos sí se detectó la presencia del SARS-CoV-2. Esos casos están siendo investigados, pero el SARS-CoV-2 no es la hipótesis principal de la hepatitis aguda de origen desconocido. Con corte a mediados de mayo, la causa más investigada es el adenovirus de tipo 41, que antes ha sido relacionado con infecciones gastrointestinales, a veces acompañadas de síntomas respiratorios. El problema es que por ahora, todavía no sabemos por qué el adenovirus estaría provocando los cuadros de hepatitis y no simplemente las infecciones gastrointestinales. Mientras todo esto pasa, los países siguen recabando información. Con corte al 10 de mayo, 21 países han detectado casos y la Organización Panamericana de la Salud dice que en las próximas semanas debería haber suficiente información para determinar si algo está causando los casos. En el último reporte, la OPS dice que el adenovirus 41 se ha encontrado en algunos pacientes con cargas virales muy bajas, así que dice que es probable que en realidad el detonante sea coincidente y no necesariamente causal. Eso querría decir que tras los casos de hepatitis aguda estaría una serie de situaciones que coinciden, pero no necesariamente un virus que se propaga rápidamente. Al no saber la causa, no hay recomendaciones de prevención que apliquen para todos los casos. No obstante, para evitar casos de hepatitis vírica antes, se ha recomendado lavar y desinfectar manos frecuentemente, evitar compartir alimentos, bebidas, cubiertos y platos, limpiar y desinfectar con frecuencia juguetes que puedan ser llevados a la boca por niños, así como las superficies en las que juegan, y consumir solo agua potable. Mientras no sepamos más de los cuadros de hepatitis aguda, no queda más que estar muy atentos. Esto es lo que nos espera, pero veamos qué es lo que dice el doctor Emilio Salazar. Doctor, ¿y este nuevo mal? Sí, mire, es una enfermedad también, pues, que nos está generando preocupación en la comunidad médica. Desafortunadamente, no sé qué tendrá el Reino Unido, pero ahí es donde, al igual que la viruela del mono, se detectaron los primeros casos el 5 de abril de una hepatitis. Científica. ¿Qué es una hepatitis? Bueno, recordemos que es inflamación. Noble de nuestro cuerpo que no tiene reemplazo y que es responsable de mil funciones en nuestro cuerpo. Es un órgano que al fallar no hay quien pueda reemplazar lo que este órgano hace. Ahora bien, nosotros hemos tenido casos de hepatitis antes, muchos casos. Ok, permítame, doctor, que tuvimos un error. Voy a comenzar entonces, hijo. No me avisan. Comienzo como que termino el video. El audio no está. Ay, qué pena. Bueno. Está bueno que me hayas avisado. Está bueno que me hayas avisado.
Chiambere. Vamos a cambiar. Doctor, ¿puede hablar, regalarnos algo? Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha bien? Pues bien, amigos televidentes, después de ver este video, le consultamos al doctor Emilio Salazar un nuevo mal, doctor. De acuerdo, es una enfermedad pues que desafortunadamente Reino Unido es el país donde se han detectado por primera vez estos casos, tanto de la viruela del mono y el 5 de abril el primer caso de hepatitis de origen desconocido, y que al momento, pues como ya vemos que es más frecuente entre niños de 6 meses a los 15 años de edad, se le ha agregado el término hepatitis infantil de origen desconocido. Quiero mencionar que itis es un prefijo, bueno, un sufijo que viene del griego. No es una terminación española, sino que viene del griego y que significa inflamación. Por eso en medicina es muy frecuente que veamos artritis, bursitis, etcétera, que se refiere a inflamación. Entonces, en el caso de hepatitis, es una inflamación del hígado. ¿Y qué es una inflamación? Es liberación de mediadores inflamatorios, de citocina, de un montón de sustancias que al final lo que vienen a hacer es a producir el fallo hepático. Y el hígado, como es un órgano noble de nuestro cuerpo, bueno, el hígado desarrolla 1000 funciones que al fallar compromete finalmente la vida de los pacientes. Ahora bien, ¿por qué decimos que es un cuadro de hepatitis de origen desconocido? Porque inicialmente, pues, al tener estos cuadros de hepatitis en el Reino Unido, se investigó las causas que ya conocemos de hepatitis. Ahí podemos mencionar las hepatitis virales, hepatitis A hasta la letra E, es decir, hay hepatitis A, hepatitis B, C, D y E. Entonces, de pronto los médicos se encontraron con niños que incluso ahí refieren las noticias o la información científica que hasta han requerido trasplante hepático. Es decir, esta enfermedad sí puede presentar casos graves y mortalidad porque el hígado es irreemplazable. Y entonces se preguntaron, bueno, tenemos una hepatitis, ¿cuál es la causa? Y mandaron todas las pruebas para los virus y se dieron cuenta que ninguno de los virus que ya conocemos para la hepatitis la ocasionaba. Y entonces entró la gran pregunta en la comunidad científica, ¿qué es lo que está produciendo esta hepatitis? Y como estamos todavía en esto de la pandemia, pues empezaron las hipótesis, las especulaciones, y una de las más comunes y que hace referencia al video que nos mostraron, es que está relacionada con una complicación de la vacunación para COVID-19, lo cual a esta fecha está totalmente descartada porque muchos de los niños, recordemos que los esquemas de vacunación empiezan desde los 6 años en delante, ¿verdad? A nivel mundial para niños. Entonces muchos de estos niños que presentaron esta hepatitis, por supuesto no tenían ni siquiera la vacuna del COVID-19. Entonces, dejar claro que al momento está demostrado científicamente que la vacunación de COVID-19 no tiene relación con la hepatitis infantil de origen desconocido. Luego se empezaron a hacer otras pruebas y encontraron en estos niños pues evidencia de un adenovirus, del adenovirus F41. Lo importante de todo esto, pues adenovirus hay muchos, ¿verdad? Que los adenovirus usualmente no producen infección hepática,
sino que son virus respiratorios y producen infección respiratoria. Entonces empezaron a encontrar que había presencia del adenovirus F41 y surgió otra hipótesis, que los niños, como habían estado en cuarentena y como vino el fin de la mascarilla, ellos estaban expuestos a un virus desconocido y que por alguna razón había producido cuadros de hepatitis, cuando en realidad ahora, hoy por hoy, se ha demostrado que no es una relación directa, no es que el virus llegue al hígado y produce la hepatitis, porque se ha confirmado a través de biopsias que en el hígado no encontraron rastros del virus de adenovirus, y ahí se descartó la segunda hipótesis. Cuando nosotros en medicina hablamos de hipótesis, tampoco es como alguna población puede tener miedo y decir, que los médicos ni saben qué están haciendo ni qué nos están dando. No, quiere decir que se sigue investigando y que al momento hay una hipótesis que publicó a partir de estudios científicos el Real Colegio de Médicos de Londres. Es decir, no es el pensamiento de un médico, sino que a partir de los estudios que han hecho en estos pacientes, estudios moleculares, estudios de ADN, estudios de inflamación, ellos tienen una nueva hipótesis que es la que está por confirmarse, pero que es la teoría más aceptada al momento. ¿De dónde viene esto? Bueno, en Israel tenían 22 casos de hepatitis infantil de origen desconocido, y 21 de estos en los 8 meses previos habían padecido de COVID-19. Entonces se empezaron a preguntar qué sucede con el COVID-19 y cuál es su relación con esta hepatitis. Ya sabemos que en sí el adenovirus no es el que va a producir la enfermedad, y entonces a partir de estudios hemos conocido ahora que hay una teoría de autoinmunidad que le llaman el superantígeno. Y esto es así. Un niño puede padecer de COVID-19 y pasarla muy bien, es decir, con síntomas leves. Pero por alguna razón, en los niños se ha documentado y se ha comprobado científicamente que el COVID-19, aunque ya no produce enfermedad, se queda allí. Recordemos que el COVID-19 tiene 3 fases. Uno es la fase viral del primer día al 10º día, donde el virus está haciendo copias de sí y está replicándose. Y que incluso ya al 5º día un paciente puede tener una prueba negativa, que quiere decir que ya no es contagioso, pero la enfermedad persiste. Luego viene un periodo de alrededor de una semana o 2, donde viene la fase inflamatoria, donde aunque usted ya no tiene el virus continúa inflamando, y finalmente viene la convalescencia. Pero en estos niños se ha demostrado que el virus se quedó a vivir en el intestino. Lo han encontrado en el intestino delgado, restos del virus COVID-19 viviendo ya sin producir enfermedad. Y estos, como tienen sus antígenos, la famosa proteína de espiga o de unión, que es un antígeno, se le llama un superantígeno. Es como una memoria inmunológica, es decir, usted ya tiene el virus, ya tiene una respuesta inmune contra el virus, y el virus se quedó allí. Entonces, cuando se combina una segunda infección, que es el adenovirus F41, y este llega al intestino, al exponer nuestro sistema inmune a los dos, a COVID-19 y al F41, al adenovirus F41, se produce la respuesta al superantígeno, que es una serie de mecanismos inflamatorios que van a inflamar el hígado. Es decir, no es que el adenovirus llega al hígado a destruirlo, o como en el COVID-19, ¿verdad? Que al inicio, en la forma grave, literalmente el virus entraba a las células del parénquima pulmonar, se replicaba y las destruía. No es el mecanismo, sino que el mecanismo es que han encontrado que al coexistir los dos virus y al haber exposición de los antígenos, esto desencadena una reacción inflamatoria que llega a golpear al hígado. Esa es la hipótesis actual, que está aún por confirmarse para dar así como un dato. Esta es la causa, pero es la hipótesis actual y por tanto importante. Entonces, estos son rezagos del COVID, pues, doctor. Digamos que es una combinación. Una combinación, ok, perfecto. Es decir, combinación mortal. Es decir, en resumen, el COVID-19 se queda a vivir en el intestino de los niños sin producir enfermedad, pero cuando llega el adenovirus F41 y nuestro sistema inmune, al encontrar los dos, produce una respuesta amplificada a nivel inmune, y es nuestro propio cuerpo el que produce la lesión o inflamación del hígado.
Doctor, ¿y si hay tasas de mortandad referente a esta hepatitis del niño? Sí, han habido casos incluso ¿Ya hay fallecidos? que han fallecido Wow. y que han requerido trasplante hepático. Quiere decir que estos casos se han de haber complicado mucho al extremo que no era opción sino cambiar el hígado. Pero imagínense que han avanzado estos países que pueden salvar a un niño recurriendo a un trasplante hepático. Y recordemos que aquí es imposible, aquí no hay trasplante hepático, y para hacer un trasplante hepático necesitamos un donador, que desafortunadamente por ser un niño tiene que ser otro niño. Como en estos países, bueno, esto es un tema aparte, ¿verdad?, de la donación de órganos en situaciones especiales, ¿verdad? Es decir, tiene que haber otro niño donador y que sea compatible para poder donarle su hígado a un paciente que tiene hepatitis. Es decir, es una enfermedad que sí es un tanto preocupante, pues, porque ya tenemos casos en México, en Costa Rica, ya hay en América Latina. ¿Y en estos dos países ya se reportan fallecidos? En México, lamentablemente, la semana pasada reportaron su primer caso de fallecido de una hepatitis infantil autoinmune de origen desconocido. Una de las estrategias para evitarlas, si esta hipótesis al final llega a ser ya una evidencia científica comprobada, sería persistir e insistir con la vacunación de COVID-19, porque vemos que sí hay una relación directamente proporcional con casos de COVID-19 en niños. Ahora bien, ¿cuáles son los síntomas y qué es importante que la población reconozca? Bueno, la inflamación hepática, la hepatitis, por lo general siempre los niños presentan fiebre, presentan dolor abdominal, náuseas, osteomialgias. Básicamente todas las enfermedades presentan lo mismo, pero característicamente los niños y los adultos, cuando es una hepatitis, hay un compromiso hepático, va a notar que se pone amarillo. Es decir, en dengue, zika, chikungunya, COVID, difícilmente sería un caso excepcional que COVID afecta al hígado y puede haber una hepatitis asociada a COVID, pero es algo bien infrecuente. Entonces, usted tiene un paciente, sobre todo que está en la edad de los 6 meses a los 15 años de edad, que tuvo quizás hace 8 meses COVID-19 o no lo tuvo, no lo sabe, pero si de pronto su niño se pone amarillo, él tiene una hepatitis. El segundo paso es consultar en el hospital y su médico le va a descartar. Este es un criterio importante para considerar un caso probable. Se le descarta una hepatitis de origen infeccioso, es decir, le hacen las pruebas de hepatitis y sale negativa. En los adultos, bueno, en niños también, la hepatitis debe descartarse que sea medicamentosa. Hay medicamentos que nos pueden producir hepatitis y debe descartarse que sea una hepatitis alcohólica. Entonces, cuando usted descartó todas las causas de hepatitis y las pruebas sanguíneas, nuestros exámenes de laboratorio demuestran que hay inflamación hepática, es decir, hay elevación de unas pruebas que se llaman transaminasas. Es una prueba de laboratorio que se llama transaminasa glutámico pirúvica o glutámico oxalacética por arriba de 500, más todo lo anterior, tenemos un caso probable de hepatitis infantil de origen desconocido. Tremendo. Amigos televidentes, todo esto es para que lo tomemos en cuenta y después no vayamos a decir, no lo sabía. Vamos a nuestro último corte, volvemos ya con el fin de nuestro programa para las conclusiones y la despedida. No nos cambie, ya estamos con usted. Vamos a votar estos últimos minutitos con el doctor Emilio Salazar. Doctor, entonces sí es inminente también la llegada de la hepatitis del niño acá al país. Lamentablemente sí. En México. Yo esperaría que aparezca un par de casos porque está en México, está en Costa Rica. Y recordemos que mucha población no consulta a tiempo y que, bueno, que a veces los profesionales de salud también tenemos que estar informándonos porque podemos tener frente a nosotros un caso así y se nos va a ir sin lograr diagnosticarlo a tiempo.
El adenovirus F41, ¿por dónde lo adquiere? Por vía oral. No. Entonces, ¿cuáles son las medidas que debemos reforzar para evitar adquirir esta enfermedad? Todo lo que tenga que ver con nuestra ingesta oral de alimentos, es decir, lavarnos las manos con agua y jabón antes de comer, asegurar que todos nuestros utensilios de comida estén perfectamente limpios, la preparación de nuestras comidas, que nuestros alimentos idealmente seamos los que preparamos en casa, que estén a buena temperatura, y detectar a tiempo pues los síntomas iniciales. Los niños, pues como sabemos, ¿cómo vamos a impedir que un niño juegue en el suelo, recoja los juguetes, las cosas y se los lleve a la boca? Pero ahí está la estrategia, ¿verdad? Hemos visto ya 2 enfermedades solo hoy que pueden evitarse si los niños limpian sus objetos, ¿verdad? Y evitamos que estén en el suelo, que se lleven los alimentos o las cosas que están en el suelo a la boca. Entonces, al cortar la transmisión fecal, podemos disminuir la transmisión del adenovirus F41, y como se ha encontrado en todos estos pacientes este adenovirus, sería una buena estrategia reforzar todas las medidas que ya conocemos de prevención para disminuir la presencia de casos. Y por supuesto, si usted tiene un paciente con estos síntomas, tenga toda la confianza de acercarse a nuestras instituciones de salud, tanto públicas como privadas, ¿verdad? Que quiero resaltar la gran labor que está haciendo nuestro colegio médico también para estar informando a la población y estar vigilando todas estas enfermedades, así como también al personal del Ministerio de Salud y del Seguro Social, que hacen una ardua labor en cada jornada, cada turno. Pero nosotros como población tenemos que hacer nuestra parte y buscar ayuda a los primeros síntomas que tengamos y que nos hagan sospechar que estamos frente a una hepatitis. Doctor, ¿también tenemos que conservar la mascarilla para esta hepatitis del niño? Definitivamente la mascarilla ha venido para quedarse. Ok, pero bueno, perfecto, bueno. Ahorita esta enfermedad está en estudio. Lo que sabemos hasta ahorita es que es el adenovirus F41 el que está presente, y que como toda hepatitis vírica, pues la transmisión es fecal. Entonces quizás no para la hepatitis en sí directamente, pero sí como podemos ver que el COVID-19 se asocia con esta enfermedad, porque podemos decir, bueno, pero COVID-19 ahora solo formas leves tenemos, entonces es una simple gripe, no nos protejamos, pero hemos visto que la historia de la humanidad nos está demostrando que el uso de la mascarilla debe continuar. Si disminuimos COVID-19, vamos a disminuir también la presencia de hepatitis de origen desconocido. Perfecto. Amigos televidentes, 2 cosas que tenemos que tener en cuenta. Gracias a Dios que tenemos médicos como el doctor Salazar, que nos pone en autos qué puede pasar. Y bueno, y como dije anteriormente, en guerra avisada no hay soldado muerto. Doctor, estos últimos minutos, ¿qué tal le parece si lo dedicamos al COVID? ¿Qué pasó con el COVID? No hay ya fallecimientos que se reporten, pocos casos, es decir, ¿desapareció el COVID-19 de nuestro país? Realmente no. Realmente incluso yo he tenido un par de pacientes o de familias que están atravesando esta enfermedad, pero con las estrategias que tenemos de la vacunación, de los medicamentos, que hoy ya conocemos la enfermedad, sabemos que muchas cosas que antes se utilizaban no tienen ningún valor, ¿verdad? Como muchas vitaminas que nos daban, que son buenas para la salud, pero no para el COVID-19. Realmente quizás desde hace más de un par de meses no hemos tenido formas graves, sino que solo formas leves, pero es mentira que el COVID ya se fue. No, es decir, no tenemos casos de COVID-19 de forma leve y vemos que no podemos bajar la guardia. Vemos que COVID-19 todavía sigue molestando. ¿En el servicio privado se están dando casos, doctor? Hemos tenido casos, pero afortunadamente no han requerido hospitalización desde hace aproximadamente 2 meses en lo personal, ¿verdad? Y tengo entendido que también en el Hospital El Salvador pues ya no hay casos de COVID, ¿verdad? Sino que han bajado bastante, no hay mortalidad en los últimos días, según las noticias que tenemos oficiales, sí, no hay mortalidad de COVID. Y felicitar pues a la población porque es parte de nuestros logros como población en la medida que hemos tomado la vacunación
con la importancia que merece. O es que ya todos estamos inmunización de rebaño. Pudiera ser ambas respuestas correctas. Ok, vacunación y inmunización. Sí, porque todas las personas que no se han vacunado y que ya tuvieron COVID tienen cierta formación de anticuerpos. Vale. Pero es importante saber que si usted tuvo la enfermedad y no está vacunado, al vacunarse usted potencializa su respuesta inmune. Es decir, alguien puede decir, yo tuve COVID, ya salí adelante, no me voy a vacunar, no tengo ninguna dosis. Eso no es una decisión sensata. La vacunación es libre, gratuita, universal en nuestro país. Hoy es tan fácil, porque al inicio había que esperar cita, hacer cupo. Hoy es tan fácil que puede ir a los más de 300 lugares donde no necesita hacer cita para completar su esquema de vacunación. Entonces, si hemos llegado a esta altura de la pandemia y estamos bien, la invitación es que nos sigamos vacunando. Como podemos ver, COVID no ha terminado. Ya nos ha dejado un hijo, digamos, la hepatitis infantil de origen desconocido, que todavía está en estudio, pero que todo apunta a que sí se relaciona con COVID-19. Entonces tenemos que continuar nuestra lucha para frenar esta enfermedad. Doctor, ¿y se ha observado alguna enfermedad colateral que haya dejado el COVID-19 notablemente? Muchos hablaban de la depresión, dolor de cuerpo y una serie de situaciones. ¿Han especificado ustedes detalladamente alguno de ellos que se está tratando? Sí, hay varias secuelas, ¿verdad? Ahí está. Hay Ok, varias muy secuelas de COVID-19 que están ampliamente descritas en la comunidad científica, ¿verdad? Le llamamos el síndrome de COVID prolongado, ¿verdad? Son pacientes, bueno, yo he tenido pacientes que padecen la enfermedad y en 3 días retornan al gimnasio y siguen sus actividades como que no pasó nada. Pero también hay pacientes que continúan con ciertas molestias y esto le llamamos síndrome de COVID prolongado. Hay pacientes incluso que presentan ya no tienen mayores síntomas, pero sus marcadores inflamatorios continúan elevados incluso meses o 1 año después de padecer la enfermedad. ¿Cómo no? Como la ferritina. Hay pacientes que después de 1 año de tener COVID todavía tienen ferritina elevada, pero no tienen síntomas. Y hay pacientes que tienen este síndrome de COVID prolongado, que básicamente son pacientes que de pronto tienen dolores osteomusculares, pueden tener una sensación de fatiga. En pocas palabras, van al trabajo y sienten que no rinden igual que como estaban antes de la enfermedad. Pero todos estos síntomas, pues, en el tiempo van desapareciendo y poco a poco los pacientes. Y no olvidar también aquellos pacientes que tuvieron formas severas y que hubo cierta cicatrización del pulmón que le llamamos fibrosis pulmonar. Son un pequeño grupo de pacientes, pero sí está ampliamente descrito y tenemos conocimiento de ellos. Muy bien. Gracias, doctor. Hemos llegado al final, lamentablemente, de este programa, así, ¿verdad? Como ustedes nos han enseñado, el saludo del Chinito. Gracias por su participación. Mucho gusto y bendiciones a todas las familias que nos escuchan. Si necesitan alguna información adicional o alguna emergencia, estoy disponible en el 7848-0041. Perfecto, mil gracias. Sobre todo, gracias a usted, amigo televidente, que ha estado con nosotros durante esta hora. En la próxima, de seguro, tendremos más para usted. Si la gripe te pega fuerte con fiebre y dolores, y eso te pone llorón, mejor toma Virogrip, que alivia cualquier síntoma de gripe. Virogrip, un producto calidad Vijosa. Los conceptos vertidos en el programa anterior son responsabilidad directa de quien los emitió. En ningún momento representan la línea editorial de esta estación televisora.